Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ayer nos quedamos en esto, en mover la posición del 0 y el polo a una nueva posición del 0 y del polo, siempre manteniendo la contribución angular del compensador, que en nuestro caso fue de 32 grados. Y vamos a simular ambos casos y vamos a comparar su respuesta transitoria o su respuesta al escalón en general, a ver qué se obtiene. En teoría, fíjense, inicialmente tenemos aquí el 0 del compensador y casi al lado tenemos el polo de la planta. Esta cercanía hace que dinámicamente los efectos se estén cancelando o estén sufriendo mucha cancelación. Y el sistema estaría trabajando prácticamente con lo de este polo y lo de este polo, con el polo de la planta y con el polo del compensador, porque entre el otro polo de la planta y el 0 del compensador, su efecto dinámico se ve afectado fuertemente por la cercanía. Simplemente lo podemos ver aquí. Si yo aquí trazo esta línea, serían como 89 grados. En realidad, estos dos estarían metiendo ya nada más un grado, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta simulación. Dejen apunto aquí los datos para ver cómo ven el MATLAB, para ver cómo ese efecto de cercanía entre el polo y el 0, para ver si se ve afectado o no con reconfigurar ¿cómo se llama? El compensador. Entonces voy a ponerle aquí original. Nos dio en S más 3.12 y S más 5.4. Modificado nos dio en S más 4, S más 6.88. Originalmente la ganancia nos dio de, no la veo, 6.52. Aquí tenemos que recalcular la ganancia debido a que esta distancia y esta distancia pues es diferente a esta y es diferente a esta, por lo que el valor de K va a cambiar. Esa ahorita la obtenemos con el MATLAB. Buscamos el punto dominante y vemos cuánto vale ahí K. Entonces vamos a usar MATLAB para ver todo eso. Primero vamos a calcular el valor de K para esta nueva condición. Numerador de la planta. 3. Denominador de la planta. S cuadrado más 4S más 3. K, original, 6.52. Voy a apuntar lo que tenemos. Numerador de la red 1. S más 3.12.
denominador de la red 1, S más 5.4. Entonces, numerador de la red 2, S más 4. Denominador de la red 2, S más 6.88. Entonces, G compensada 2, function de la, a ver si sale, de la convolución del numerador con el numerador de la red 2 y la convolución del denominador con el denominador de la red 2. Aquí estoy, red 2 le llamé a la segunda posición del polo y el cero. Red 1 le estoy llamando a la que originalmente se hizo con el procedimiento sin modificar, tal cual lo marca el procedimiento de diseño. Aquí estoy sacando la función de transferencia ya del sistema lazo abierto con la red 2. Aquí está. Y ahora cierro el lazo. G compensada 2, lazo cerrado. Feedback. G, CD. Ah, no, pero perdón. Estoy adelantando. Todavía no tengo el valor de K. Entonces, necesito el lugar geométrico de las raíces. El locus del sistema compensado 2. Aquí está el numerador del lazo abierto, con el numerador de la red compensada 2, y lo estoy convolucionando para sacar el numerador, el denominador del lazo abierto con el denominador de la red de compensación 2, y lo estoy convolucionando para sacar el denominador completo. A eso le obtengo el lugar de las raíces. Ese es el nuevo lugar geométrico de las raíces. Estaríamos buscando el mismo polo dominante, menos 3.12. O lo que es lo mismo, la relación de amortiguamiento, 0.65. Ahí está. Según los datos, necesitamos una relación de amortiguamiento de 0.65 con una frecuencia natural de 4.8. Según nuestros cálculos, el polo SD está en menos 3.12 más J 3.64. Eso nos daría aproximadamente una ganancia de 7.2. Si la calculan, andarían sobre 7.2. ¿Sí? Entonces yo necesito la K2, 7.2. Ahora sí, voy a volver a generar esta función de transferencia, pero ya le voy a agregar aquí la ganancia que acabamos de obtener. Ahí está. La función de transferencia, estoy convolucionando el numerador del lazo abierto con el numerador de la red 2
y el denominador del lazo abierto con el denominador de la red 2. Es Profe, decir, ajá, perdón que lo interrumpa, pero bueno, me mandó un mensaje un compañero que está en sala de espera, que se le fue el internet y se salió de la clase. Si lo puede dejar pasar. a ver, ahí está, ya está. Gracias. Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esta fue la segunda red calculada. Y esta es la planta. Esto es lo que yo le llamé numerador. A esto yo le llamé denominador. A esto le estoy llamando, es que es al revés, me emocioné. Numerador y a esto denominador. A esto le estoy llamando denominador de la red 2. A esto le estoy llamando numerador de la red 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí con esta instrucción? Y luego aquí viene la ganancia acá, que es de 7.2 y le llamé la ganancia 2. K2. Ahí está. Cierro el lazo. No lo había cerrado, ¿verdad? G solita. Feedback. SD. Pues de entrada, el error en estado estable subió un pelín, un cachito nada más. Realmente no se nota mucha diferencia. Vamos a mantener esta aquí y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la 1, sistema 1. Aquí es una pura K, que así se definió, está acá arriba, con K, fue lo de ayer. El numerador del lazo abierto, el denominador del lazo abierto, el compensador 1, numerador de la red 1, numerador de la red 1, denominador de la red 1. Entonces aquí, numerador de la red 1, denominador de la red 1, y aquí GC1. Cierro el lazo, G1, GC1. Mantengo la gráfica anterior. Bueno, vamos a ponerle aquí un gtext. Vamos a ponerle compensador 2. Para ponerle que esta es la del compensador 2. ¿Dónde se la ponemos? Tenemos y sacamos su escalón. La azul corresponde al compensador 2.
La anaranjada roja corresponde al compensador 1 de ayer. Y aunque aquí quedó encimada la leyenda, no se aprecia, recordarán ayer que nos quedó por abajo del punto 8. Entonces por eso identificó a la roja como la que obtuvimos ayer y a la azul la que estamos obteniendo con simplemente modificar la posición del polo y el cero del compensador. Subió el error en estado, perdón, disminuyó el error en estado estable un pelito, un pelín. Este no se va a corregir por mucho que separemos, que reubiquemos el polo y el cero del compensador, mientras no modifiquemos el amortiguamiento. Es decir, mientras no procedamos ya no a reubicar el polo y el cero del compensador, sino ahora a reubicar el, el polo dominante. Ahorita hablamos de eso. Vean cómo el efecto de cancelación que se estaba dando quizá está afectando aquí al estado estable. Y al separarlos es que se modificó el estado estable, el error. La idea sería entonces lo siguiente. ¿Qué pasaría? Inicialmente tenemos esto. Esto es SD. Inicialmente tenemos esto. Posteriormente tenemos esto. ¿Qué pasaría entonces con el error en estado estable? Si ahora este cero lo muevo más para acá, para que entonces el polo me quede más hacia acá. Es decir, alejándome de los polos del sistema, entre este y este. Inicialmente teníamos esto, muy cerca. Lo alejé un poquito más. ¿Qué pasa si lo alejo demasiado? ¿Tenderá a subir aquí la respuesta? Sin embargo, tiene 0.65 de relación de amortiguamiento. Y hasta que no se modifique esto, no vamos a poder corregir el estado estable. Pero no pierdan de vista una cosa. Estamos analizando una red de adelanto de fase. Por lo tanto, nuestra prioridad es el transitorio. Si nos hubieran dado valores para el estado estable, entonces sí tendríamos que estar viendo los dos. Pero no nos dan valores del estado estable. Nosotros estamos haciendo conjeturas en función a esta simulación y que vemos que respecto al escalón que se está aplicando monetario, el error es bastante. Pero en realidad lo que estamos haciendo es modificando con la red de adelanto el transitorio, la parte transitoria. Y aquí tendríamos que ver qué tanto esto es correcto o no. Recuerdan que ustedes calcularon ayer el sobretiro para esta relación de amortiguamiento. Y el sobretiro creo que sí nos dio, ¿no? ¿De cuánto les dio el sobretiro? ¿Tienen por ahí el resultado? O lo apunté acá. El sobretiro era de 0.86307. 0.86. Ahí sí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo andamos. En la de ayer, 0.85. Andábamos por abajo. En la de hoy,
0.88. Ya andamos por arriba del punto 86. ¿Sí? Ahí es donde empiezan ustedes a tomar decisiones como ingenieros. ¿Cuál es la mejor posición para el polo y el cero del compensador? Nadie les va a decir cuál es. Ustedes se supone que son los profesionales del área, los que saben, los que conocen, los que tienen que decir la última palabra. Que luego por aspectos económicos se echan para abajo lo técnico, bueno, eso ya es otra cosa y eso ya son manejos aparte. Pero al menos en la cuestión técnica, nadie les va a decir, esta, no, esta otra. Ustedes tienen que presentar un resultado final y sustentar en un momento dado por qué eligieron una o por qué eligieron la otra. Lo ideal siempre es presentarse con varias opciones para el mismo problema, porque si por cualquier cosa una opción se las echan abajo, pues ya traen la otra. Muy distinto a que lleguen con una sola, se las echen por abajo y le digan, tienes media hora para presentarnos la siguiente opción. Ustedes mismos se están ahorcando. Entonces, siempre hay que llevar al menos 2, 3 propuestas sobre lo mismo. Pero ustedes ya van con la idea de defender una en particular sobre las bases de sus consideraciones, su experiencia, bla, 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 bla. Que no pasó esa opción, bueno, pues traigo otras dos que desde mi punto de vista, dijeran ustedes, no son las mejores, pero ayudan a solucionar el problema. Entonces, ¿cuál elegirían ustedes? Ahí ustedes lo tienen que resolver. Ahora, el sobretiro se calculó, no nos da ningún valor preestablecido de trabajo, de operación. Y aquí, fíjense, la función de transferencia es de segundo orden. Uno pensaría, pues que al ser de segundo orden y por todo lo que se ha dicho, el resultado nos va a dar de acuerdo a esos cálculos. Si se fijan en la de ayer, el sobretiro, pues estaba dentro de lo que estaba calculado. Ahí podríamos decir que sí funcionó, pero hoy ya no. Pero además, vean, hemos agregado un polo más al sistema. Por lo tanto, ahora mi sistema planta más compensador ya no es de segundo orden, ya es de tercero. Ajá. De ahí las discrepancias con el dato calculado. Entonces, lo más conveniente es tener un dato de operación del proceso en donde me digan el sobretiro máximo que puedes llegar a tener es de tanto. O las características de operación tienen que ser estas. Si ustedes son parte de la empresa en áreas operativas, etcétera, pues deberán de conocer el proceso y deberán de saber esa información. Si no lo son, entonces tienen que hablar con los que sí lo son para que ellos les pasen esa información y sobre eso trabajar. Entonces vean cómo, aun cuando se están conservando los 32 grados, tanto aquí son 32 grados, como acá son 32 grados, me quedó muy feo. En los dos casos son los 32 grados, pero vean cómo empieza a modificarse la respuesta. Poquito, pero se modifica. Pero además, recuerden, estamos simulando
para un escalón unitario que se considera un escalón normalizado. ¿Qué significa eso? Que si mi sistema está normalizado, el 100% de mi valor real es 1 y de ahí para abajo. Entonces, si su valor real fueran, si habláramos en volts, por ejemplo, si fueran su valor real 200 volts, este aumento aquí o esta diferencia, ¿de cuánto sería? Ya en valores reales. Esta llega a 0.787, mientras que la otra llega a 0.804. Esto nos da en valor absoluto 0.017. Entonces, 0.017 por 200, que son los 200 volts reales para cuando vale 1, 3.4 volts. 3.4 volts es la diferencia que hay entre una gráfica y otra, cuando el 100% serían 200 volts. Ahí es donde empiezan ustedes a tomar las decisiones. ¿Qué tanto le afecta eso a mi sistema? Si no le afecta, pues ya buscan otro criterio, ¿no? Preguntas, dudas. Entonces vean cómo la redistribución del polo y el cero sí modifica el comportamiento del sistema. Y sigue estando aquí el punto SD. Este no lo hemos movido. ¿Sí? Este no lo hemos movido. Dudas, preguntas. Ahora, el procedimiento de diseño dice ahí que si el error en estado estable o la constante de error no es aceptable o no se cumple, se puede mover el polo y el cero, pero también se puede mover el punto SD. Este es el sistema esto no es lo que quería. Esta es la respuesta. Esta no es. GU. Ah, pero es que aquí ya lo estoy compensando con el 1. Muy feo. Este es el lugar de las raíces para la primer red. No es cierto. Es que aquí es lazo cerrado. Perdón. Ese GU es de lazo cerrado. Este es el primero. Este es el primero. El primer diseño del compensador.
Si yo busco la ganancia unitaria, estaré obteniendo la posición del polo dominante para el sistema compensado. Entonces busco la ganancia 1, ahí está. Esa es la posición. Vamos a ubicarla aquí con el lapicito. Aquí está. Y vamos a ponerle un grid. Ahí está. Si la prioridad es fuera el estado estable, que ustedes presenten esto y les digan, oye, es que no friegues, ve nada más el estado estable cómo está. Lo tienen a una relación de amortiguamiento aquí de 0.65. Tienen que bajar esta relación de amortiguamiento. Si ustedes deciden bajarla aquí, por ejemplo, se estarían moviendo sobre la misma frecuencia natural, pero con otra relación de amortiguamiento. Esta relación de amortiguamiento más baja, ya lo vimos en otros ejemplos, tendería a subir o a disminuir el error en estado estable, pero me va a aumentar el transitorio. Por eso les digo, siempre es conveniente tener un valor máximo de referencia de operación del proceso para saber si está bien o no mi diseño. En nuestro caso, con cualquiera de los dos diseños, con los datos que tenemos, los dos estarían bien. ¿Por qué? Porque en los dos casos logro que el punto SD forme parte del lugar de las raíces. Estaría mal si el lugar de las raíces, perdón, si el punto SD, una vez compensado, me queda afuera, pero me está quedando dentro del lugar de las raíces. Y no tenemos más información. Desde ese punto de vista podríamos decir, pues ya acabamos, ya quedó. No es hasta que lo simulan que se dan cuenta qué tan bien o qué tan mal este diseño quedó. Entonces, si ahora la opción ya no es mover el polo y el cero, sino ahora la opción es reducir el estado estable sin una red de atraso, aquí tendríamos que sacrificar el estado transitorio. Actualmente estamos sacrificando el estado estable. Para tener el estado transitorio correcto. Pero si el estado estable toma prioridad, con la pura red de adelanto, perdón, la única manera de hacerlo es de corregir el estado estable con una red de adelanto sin usar una red de atraso. Y aquí la acción del PID, pues es que es mucho, ¿no? Son más de 20%. Tenemos que ayudarle con el compensador. La única solución es mover el punto SD a una relación de amortiguamiento más baja, pero estamos sacrificando el transitorio. Habría que ver con esta nueva posición, con la red de adelanto, cómo nos queda el transitorio, puesto que se está moviendo todo. Entonces hay que rediseñar eso. Habría que rediseñar eso para ver cómo el transitorio se va a comportar. Es lógico que el sobretiro va a aumentar,
porque le estoy quitando amortiguamiento al sistema. Pero a lo mejor dentro de ciertos parámetros sigue estando bien. ¿Sí? Entonces, todo eso tienen que considerar. Y no nada más cuando hacen un diseño de compensadores, también cuando están hablando de controladores y todo eso, tienen que ver todos esos panoramas de la implementación, ¿no? Preguntas, dudas, preguntas. ¿Con cuál se quedaría? Repito lo de hace rato. No hay una respuesta para eso. Hay que ver bajo qué condiciones está trabajando uno para entonces sí definir cuál sería el apropiado. ¿Sí? Dudas, preguntas. Este fue el primer método de diseño. El segundo método que existe es el que les digo que ya contiene a este. También es para la red de adelanto. Ahí en el módulo ya está, desde la ayer antier que les comenté ayer, varios archivos. Entre ellos está el segundo método. Vamos a ver cuál es. Es este. Aquí lo tengo. Ahí lo pueden descargar en el módulo. Si alguien ya lo hizo, pues lo puede sacar para irlo siguiendo. En este archivo viene este cuadrito en blanco y siempre dicen, oiga, pero salió un cuadro en blanco. Creo que no lo imprimimos bien o que su archivo está dañado. No, el cuadro está deliberadamente puesto aquí para que hagan aquí el dibujo correspondiente al procedimiento que se describe acá. Entonces ya les queda completo su esquema de compensación, ¿no? El siguiente método lo voy a describir aquí, si es que no hay dudas con el primer método, preguntas, dudas. Este segundo método es importantísimo que le pongan atención, que lo entiendan y que lo vayan visualizando, porque este es el que se pide en la práctica 3, que es diseño de una red de adelanto. Este método, al igual que el anterior, son métodos gráficos. Ya se dieron cuenta en el anterior. Este también es un método gráfico. Entonces van a tener que implementar de algo gráfico a algo analítico. ¿Cómo pasan de una serie de pasos de un procedimiento gráfico a una serie de instrucciones para que lo pueda hacer la computadora? Esa es la práctica 3. Este método en particular es el que tienen que revisar bien, entenderlo bien, para poderlo implementar en la computadora. Este método son en 7 pasos igual. Y dice, se traza una línea paralela al eje real. Aquí faltaría poner quizá, pero se sobreentiende, el punto cero, el cual se calcula la posición del punto SD o del polo dominante en base a las especificaciones.
de diseño. Siempre que pongo esto en base a, como que yo lo ocupo mucho esta frasecita. Me acuerdo de una maestra que hubo ahí en la escuela de control. Me decía, no es en base a, es sobre la base de. Decía, bueno, está bien sobre la base. Pero pues yo sigo poniendo en base a las especificaciones. Me dan las especificaciones, obtengo la ubicación del polo dominante. Eso se sobreentiende una vez que ya se vio el otro, pero sería cuestión de haber puesto eso primero. Y voy a tener mi sistema de ejes. Nuevamente voy a trabajar exclusivamente en el segundo cuadrante. En función a mis especificaciones de desempeño, yo determino la posición del polo dominante. Esto es mi origen. Parte real, parte imaginaria. Se traza una línea paralela al eje real que pase por el polo deseado. Ustedes trazan una línea paralela al eje real que pase por el polo deseado. Y acá le damos una letra para identificar el segmento de línea SDA. 2. Se traza una línea recta desde el origen hasta el polo deseado, que no es otra cosa más que una línea de amortiguamiento. Y la llamamos SDO de origen. 3. Se traza la bisectriz del ángulo 0 SDA. Del ángulo 0 SDA. A este ángulo se le traza la bisectriz. ¿Cómo se define el concepto de bisectriz? Les pregunto. ¿Cómo definen el concepto de bisectriz? Creo que eso es de la primaria, ¿no? Tercero de primaria, cuando nos empiezan a enseñar las figuras geométricas, los ángulos. ¿Qué es la bisectriz? Les pregunto. Por ahí quisieron hablar, pero no se escuchó. Ya nadie quiso hablar. ¿Qué es la bisectriz? Ale, que está así. Es una línea que divide otra, pero en ángulos iguales. ¿Que divide qué? Es una línea que parte, que va hacia el vértice y que lo divide en ángulos iguales, ¿no? Algo así. Sí, es una línea que parte del vértice y que divide en dos partes iguales un ángulo. Entonces, aquí tenemos este ángulo. 0, SDA, con vértice en SD, que es donde está el polo dominante. Entonces, yo aquí me ubico y trazo una línea de tal manera que este ángulo, aunque no se vea, es igual a este. Φ1 igual a Φ2. Entonces trazo esa bisectriz. Es el punto 3. Se traza la bisectriz y donde intersecta el eje real, yo le voy a llamar el punto B de bisectriz. 3, 4. Se trazan dos rectas, cada una con un ángulo φC sobre 2
respecto a la bisectriz, siendo phi c la contribución angular del compensador. Para este punto, ya tenemos que haber hecho los puntos iniciales del método anterior. ¿Cuáles? Ubicar SD de acuerdo a las especificaciones de desempeño. Verificar que no forme parte del lugar de las raíces. Calcular el criterio de ángulo respecto al punto SD para encontrar la contribución angular del compensador. Cosa que aquí en el procedimiento no se dice, pero ya se sobreentiende que tenemos que tener eso. Entonces, yo voy a tener, vamos a cambiar de colorito, verde. Mi ángulo phi c, que es la contribución angular del compensador respecto al punto SD. Este ángulo phi c lo divido entre 2 y a cada lado de la bisectriz voy a trazar 2 líneas. Tampoco se ve que sean iguales, pero son iguales. Esto va a ser phi c sobre 2 y esto va, este me quedó hasta muy feo. Me quedó casi como 90 grados sin serlo de 90 grados necesariamente. Dos líneas, una a cada extremo de la bisectriz, de tal forma que cada una de ellas mide la mitad del ángulo de la contribución angular del compensador. Es decir, que aquí está la contribución angular del compensador. El punto de intersección de la recta SDC con el eje real negativo determina la posición del polo del compensador. Por lo tanto, este es el punto C y aquí determina la posición del polo del compensador. El punto de intersección SDD con el eje negativo real determina la posición del cero. Por lo tanto, aquí queda determinada la posición del cero. Y ya se ubicó el cero y el polo del compensador. 7. La ganancia acá se obtiene usando el criterio de magnitud. Ya nada más resta calcular de aquí la ganancia acá. Ese es el procedimiento. Si se fijan, no tiene mayor problema. Absolutamente no tiene el mayor problema. Pero este método, todos estos pasos, los van a tener que implementar en un programa para MATLAB. Y entre otras cosas, les pide que este dibujito se vea trazado en la pantalla. Y aparte, pues que dé la posición del polo y el cero y que calcule K. O sea, todo el compensador. Preguntas del método, dudas. Si observan, no tiene mayor problema. Vayan pensando cómo podrían implementar esto en un programa, en donde ustedes nada más le van a recibir como datos el punto SD y la función de transferencia de lazo abierto. Son las dos únicas cosas que le van a dar al programa como datos. El punto SD lo van a calcular por fuera, a mano, y se lo dan como dato. ¿Por qué? Porque el punto SD lo pueden calcular con muchas variaciones, muchas variantes, más bien dicho. A veces nos dan la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural, como en el caso anterior. A veces nos dan el sobretiro y la frecuencia natural. A veces nos dan el sobretiro y nos dan la
el tiempo o nos dan el sobre. Pueden dar una combinación diversa de valores y en función de todos, de cada uno de estos, calcular el punto SD. Como el programa no, la prioridad no es hacer un programa para que calcule el polo dominante con cualquier combinación de parámetros que nos den. Este lo calculan por fuera y se lo dan como dato al programa. ¿Se podría implementar esto? Sí, pero no es el objetivo de la práctica. Esto lo calculan y se lo dan como dato, así como la función de transferencia de lazo abierto. Y él tiene que hacer todo lo demás. Aquí tienen que combinar rutinas que ya tienen con la práctica 1. ¿Por qué? Porque para calcular FICE, la contribución angular del compensador, pues tienen que medir eh, el criterio de ángulo, tienen que generar el criterio de ángulo. ¿Sí? Para calcular la posición del polo del compensador, tienen que determinar en función de la posición del cero cuánto está contribuyendo este. Entonces tienen que usar el criterio de magnitud, el criterio de ángulo que ya tienen de la práctica 1 para implementar esto. ¿Sí? ¿Cómo le harían? Váyanlo pensando para que visualicen la posible solución de esto. Preguntas hasta ahí, dudas. Vamos a resolver el mismo ejemplo anterior que acabamos de resolver con dos posiciones de polos y ceros, pero ahora usando este procedimiento, para que vean cómo se aplica. Y evidentemente nos va a dar una nueva posición de los polos distinta a la que ya calculamos la vez pasada. Y luego, y ahí viene no lo complicado, pero sí el detalle de la práctica. En este diseño también tienen que poder mover el polo y el cero del compensador a una nueva posición, siempre sin modificar la contribución angular del compensador. Entonces, eso también va a tener que hacer su programa. Inicialmente va a aplicar el método y va a generar la posición del cero del compensador y del polo del compensador. En el momento en el que ustedes empiezan a modificar la posición del cero con fines de ajustar el diseño, ya se olvidan de la bisectriz. Esto ya deja de funcionar. Lo que tiene que servir es como lo que hicimos la vez pasada. Poder mover el cero y el polo a una nueva posición sobre el eje real, pero siempre conservando phi-c. Y esa posición puede incluir llevar el cero hasta el primer cuadrante inclusive, para ver qué efectos tuviera. No nada más en el semiplano negativo o en el eje negativo, perdón. Eso también va a tener que ser su programa. Va a tener que ser capaz de que ustedes hacen el procedimiento inicial, tal cual como lo marca este procedimiento. Generan este ángulo, calculan su bisectriz, en función a eso determinan la posición del cero y del polo del compensador. Y luego el programa les tiene que preguntar, ¿quieres mover el cero del compensador? Que sí. ¿En qué posición lo quieres poner? Pues que aquí.
y automáticamente el programa tiene que generar la nueva posición del polo. ¿Quieres volverlo a mover? Sí, pues ahora lo quiero acá. Y automáticamente el programa tiene que generar la nueva posición del polo. Acuérdense, siempre se ubica primero el 0 y el polo queda determinado por la posición del 0, no al revés. Eso también tiene que poder hacer su programa. Y además, el programa tiene que hacer lo siguiente. Y en su momento se los voy a publicar ahí en Moodle para que lo vean. Pero les voy comentando, les voy platicando para que vayan visualizando la solución a la práctica. De tal manera que cuando ya la publique, pues ya la traigan pensada. Además, por ahí se escribió, lo escribimos. Habrá ocasiones en que se requiera más de una red de compensación en serie de adelanto de fase idénticas. Bueno, eso también va a tener que hacer su programa. Le dan el punto SD, la función de transferencia de lazo abierto, genera el procedimiento inicialmente, trazando su bisectriz, ubicando su 0, ubicando su polo. Y luego les pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Mover el 0 o agregar una red de compensación en serie? ¿O cuántas redes de compensación en serie quieres agregar? Y poder reubicar el polo y el 0 de las redes en serie que pueda tener el sistema. Porque ustedes pueden tener esa otra variante dentro de las posibilidades de diseño. Tener varias redes en serie y tener la capacidad de poder reubicar todos los polos y todos los ceros de las n redes en serie que se puedan tener. Entonces, todas esas variantes en la operación debe de hacer su programa. Y ya una vez que lo tienen, ya van a poder generar los diseños de una forma muy rápida, porque van a ver que hacerlo a mano, pues sí es lento. Lo vimos en el caso anterior, ¿no? Se lleva tiempo. Ahora imagínense estar reubicando en diferentes posiciones el 0 para verificar el comportamiento del sistema, agregarle redes, quitarle redes en serie. Y el programa tiene que mostrar como resultado esto, este dibujito. Tiene que mostrar el lugar de las raíces sin compensar, compensado. Aquí pueden usar RLocus, ¿eh? Y lo ideal es que ocupen RLocus, no el programa 2 que hicieron de la práctica 2. Aquí usan RLocus para que muestre el lugar de las raíces sin compensar, compensado, en todo momento mostrando la ubicación del punto SD y aparte la respuesta temporal. Pues para ver cómo afecta el compensador a la respuesta. De tal manera que el proceso de diseño se agilice porque ustedes pueden ya empezar a mover esto, a reubicar, a quitarse redes, aumentar redes y de inmediato ver la respuesta temporal, cómo se está dando, etcétera. ¿Sí? Esa es la práctica 3. Les vuelvo a preguntar, ¿dudas en el método, en el procedimiento? Si no, vamos a pasar al ejercicio. El mismo, pero ahora con este método. Si no se los dije ayer, les recuerdo que su examen es el 5 de noviembre. Ya está ahí en Moodle la fecha, por si alguien quiere ver. Vámonos a la página de hoy. Este método
Yo le suelo llamar el de la bisectriz, que hace uso de la bisectriz. Sin embargo, ustedes se lo podrán encontrar en la bibliografía. Muchas veces lo llaman el método de prueba y error. ¿Por qué? Porque como están moviendo la posición del celo y el polo, pues están realmente a prueba y error viendo con qué posibilidades tienen mejor éxito. Me faltó comentar ahorita. Es que no fue aquí, fue en el PDF. Entonces utilizo aquí la pizarra. ¿Tienen esto? Vamos a hacerlo menos feo. A grandes rasgos ese es el método. Y aquí tienen el cero y aquí tienen el polo. Fíjense, si ya ustedes deciden mover arbitrariamente el cero para reubicar la nueva posición del polo, y si ustedes el cero lo ponen ahora justo abajo del punto SD, están teniendo el primer método, que en algunos lugares lo identifican como de Warren-Rose. Ya tienen el primer método. Por eso les decía que este contiene al primero, porque si ustedes, y tienen la libertad de hacerlo, dicen, inicialmente esta posición del polo y el cero no me satisfizo. Voy a mover arbitrariamente el cero para ver nuevas posibilidades. Y deciden poner el cero justo abajo del punto dominante, del polo dominante, automáticamente están aplicando el método anterior. Entonces, este incluye al otro. Por eso este es más usado y es más general que el otro. ¿Sí? Eso es lo que les quería mostrar. Entonces, al programar este, a la vez están programando el anterior, pero este tiene mayor flexibilidad para trabajar lo que el otro. Ahora sí el ejemplo. Ejercicio. Resolver el ejemplo anterior de compensación en adelanto de fase, en adelanto, pero ahora usando el método de diseño que hace uso de la bisectriz. Prueba y error. Saquen una hoja milimétrica si tienen mejor, pero puede ser cuadriculada. Y vamos a ver qué datos tenemos. Del ejemplo anterior tenemos que, vamos a ponerle aquí solución. Del ejemplo anterior se calculó lo siguiente. Del ejemplo anterior
vimos que no forma parte del lugar de las raíces del sistema, que no cumple el criterio de ángulo y que por lo tanto se genera la necesidad de una red de adelanto. Se determinó que la contribución angular del compensador fue de 32 grados. Sí fue así, ¿verdad? Fue de 32 grados. $32, sí, aquí está. Fue de 32 grados. Y que el punto SD se ubica en menos 3.12 más menos J 3.64. Con esa información ya vamos a tener que determinar la posición del polo y el cero del compensador. Saquen su hoja, generen su escala, perdón, el segundo cuadrante y escálenla. Cuatro para ubicar mi punto SD de parte arriba. Ubico aquí una distancia de 21.84 más o menos para posicionar el polo SD. Algo así por aquí. Y de parte imaginaria 25.48. Ustedes vayan siguiéndome o lo pueden ir haciendo a la velocidad que quieran. Vamos a girar esto.
Y aquí tenemos que buscar 25.48 centímetros. 25.48, casi 25.5. Algo así como por aquí. Esto para ubicar el polo SD. Y trazo mis líneas para hay que tener un pulso. Lo voy a pasar así para que de una vez sea la línea paralela. Y ahorita lo desplazo. Y aquí va a ser aquí abajo. Más o menos. Quedó ligeramente movido, pero bueno. Ustedes lo hacen correctamente bien. Y este es el punto SD. ¿Qué dice el método? Traza una línea paralela al eje real que pase por SD. Por eso la puse más grande para poderla mover. Ahí está. Esta línea ya no me va, ya no la voy a necesitar. Pero no me deja moverla. La quiero quitar de aquí. ¿Por qué no me deja moverla? Me desespera esto. Que cuando quiero hacer algo, no me lo permite. Y cuando no quiero, lo hace. La borramos. Esta ya no la vamos a necesitar. Y dice que una línea de amortiguamiento que pasa del origen o que parte del origen y que hice mucho el cuento y no tenía activada la opción. Parte de aquí y atraviesa acá. Ahí está. Entonces, ustedes tienen que medir cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? A ver, mídanlo. Mientras yo lo hago acá con mi regla. Midan ese ángulo. ¿De cuánto es este ángulo? Aprox. ¿De cuánto es? Yo lo tengo como de 51. 51 grados. Sí. No puede ser 51 porque simplemente de aquí a aquí hay 90 y Oh, todavía cierto. nos falta este cacho. Yo tengo 134. Yo tengo 130. Yo igual tengo 131. Sí, Fíjense, si 131. 10, 20, 30, 131 50, igual. 60, 90, 100, 110, 100, 131. ¿Sí lo ven ahí? 131 grados. Vamos a considerar ese que les dio todos, 131 grados. 131 entre 2, 65.5. Eso tiene que ser la bisectriz. Entonces la bisectriz buscamos los 65.5, 60, 65.5. Ahí está la bisectriz. La trazamos.
Vamos a disminuir esto porque no sé. Alcancé a borrar esta línea ahí. Vamos a hacerlo un poquito a ver si no sale mucho de... Sí, sí sale mucho. Entonces me pongo en el vértice y trazo esta línea. Ahí está la bisectriz. Vamos a, cuando le hago el zoom, las letras me quedan chiquitas. ¿Qué dicen en el chat? 132. Bueno, ya tomamos 131. Entonces, este lo estamos considerando de 131 grados. Este de 65.5 grados. Por lo tanto, este también mide 65.5 grados. Ahora, del ejemplo anterior, la bisectriz, perdón, la contribución angular del compensador me dio 32. La mitad me va a dar 16 grados. Tengo que medir una línea de aquí a acá de 16 y una línea de aquí a acá de 16. ¿Cómo trazan esas líneas? Más o menos como por ahí estamos, ¿no? 16 grados hacia la derecha, 16 grados hacia la izquierda. De aquí a acá son 5,5, aquí son 15,5 y un medio, y la mitad son 16 grados. ¿Sí? 10, 15, 16. Y entonces aquí son 10, 11, 12, 13, 14 y medio, 15 y medio, porque me dé 16. Ahí estaría más o menos. Son 10, 11, 12, 13, 14, 15 y la mitad y mitad, 16. Ahí están los 16 grados hacia un lado, los 16 grados hacia el otro lado. Quitamos nuestro transportador. Y trazamos las líneas. De aquí a acá. De aquí a acá. De tal forma que de aquí a acá es phi con el ángulo del compensador. Y de aquí a acá es la mitad. Donde intersecta esta línea a la izquierda, a la derecha de la bisectriz, me queda el cero del compensador. Y a donde corta con el eje real negativo, la línea que me queda a la izquierda de la bisectriz, me queda el polo del compensador. Bueno, ya nada más resta medir para saber la posición de cada cosa. ¿Alguien ya obtuvo algún resultado que pueda irlo diciendo para cotejarlo?
son 25. 65 entre 7 que son mi unidad, que mide mi unidad, me está dando que la posición del 0 es en menos 3.66 aprox. Y que el polo son 43.8. 6.25. Y que el polo del compensador es aproximadamente en 6.25. La función de transferencia del compensador S más 3 menos 6.25. 3.66 S más 6.25. Ahí le dejamos por el momento, ya se acabó el día de hoy, pero no sé si tengan alguna duda. De todos modos, le continuamos la siguiente. Si tienen dudas, las vemos ahí. El chiste es que no se queden con las dudas y que le vayan entendiendo bien a esto. ¿Preguntas, dudas? Nada. Revísenlo, háganlo, para que también ustedes lo ejerciten y encuentren las posiciones. Si no hay dudas, le dejamos por hoy aquí, le seguimos con el ejemplo la siguiente. Para tengan a la mano, hay un archivo en el Moodle que tiene como 11 hojas. Descárguenlo y ténganlo a la mano, porque lo vamos a ocupar la siguiente, posiblemente. De todos modos, yo aquí lo voy a proyectar, pero ténganlo ahí para que vayan cotejando todo. Por si no ven bien en la pantalla, etcétera, cualquier cosa, ahí lo tengan a un lado. Entonces, le seguimos la siguiente. Profe, gracias. Hasta luego.